Ya. Chicos, van a disculpar por el inconveniente que se me ha presentado, pero bueno, de igual forma estamos reponiendo la clase. Anteriormente hemos visto las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y ahora para concluir vamos a ver las medidas de forma. Esto también con el fin que ustedes puedan concluir su práctica, ya que en una de las preguntas les está pidiendo, si no me equivoco. Bien, las medidas de forma son medidas numéricas que nos van a permitir determinar la forma que tiene la curva de los datos, ¿sí? Las medidas de forma también, como ahorita lo vamos a ver, se puede dividir en sesgo y en kurtosis. Dentro del sesgo nosotros podemos observar al primer coeficiente de Pearson, que está representada con esta fórmula, que nos va a indicar que va a ser igual a la diferencia de nuestra media aritmética menos la moda dividido entre nuestra desviación estándar. El coeficiente de Pearson, el segundo coeficiente de Pearson va a estar representada de esta forma, el segundo coeficiente de Pearson va a ser Cas con un apóstrofe que va a ser igual a la multiplicación de 3 por la diferencia de nuestra media aritmética menos la mediana dividido entre nuestra desviación estándar. Y el coeficiente de asimetría de Fisher, que va a estar representada de esta forma, que nos va a decir, que nos indica que es la sumatoria de nuestros datos, de cada dato de X menos la media aritmética, todo esto elevado al cubo dividido entre nuestro número de datos por la desviación estándar elevado al cubo. Para datos agrupados, como hemos visto ya anteriormente, lo único que hacemos es multiplicar por nuestra frecuencia absoluta, ¿cierto? Todo esto, va a estar multiplicado por cada dato de X menos la media aritmética, todo esto por la multiplicación todo esto va a estar elevado al cubo dividido entre nuestro número de datos por la desviación estándar elevado al cubo, igual que acá, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, nuestros resultados nos van a indicar qué tipo de curva tiene nuestro sesgo. No, la asimetría. La interpretación se basa en este gráfico de acá, que nos dice que tanto nuestro primer coeficiente de Pearson, segundo, y nuestro coeficiente de asimetría de Fisher, si estos, van a ser menores a 0, nuestra curva de asimetría va a ser negativa. Es lógico, ¿no? Porque menores a 0, nuestros valores tendrían que ser negativos, ¿cierto? Cuando va a ser igual a 0, nuestra curva va a ser simétrica. Y cuando va a ser mayor a 0, nuestra curva va a ser positiva. Es decir, va a ser de asimetría positiva. Y nuestro sesgo va a ser hacia la derecha. En este caso, nuestro sesgo va a ser hacia la izquierda. Es eso lo que tenemos que saber. Es la finalidad de estas medidas de forma. Si el sesgo es hacia la derecha, si es positiva, si es negativa. Solo eso. Por otro lado está la kurtosis, que nos indica que va a ser igual a la sumatoria de la diferencia de cada dato de X menos la media aritmética, todo esto elevado a la cuarta, dividido entre nuestro número de datos por la desviación estándar elevado a la cuarta. Todo esto va a ser la diferencia de 3. Va a estar restado 3. Para datos agrupados, como hemos mencionado anteriormente, lo único que hacemos es multiplicar nuestra frecuencia absoluta, nada más. Y la kurtosis también tiene su interpretación gráfica, que es esta, que nos dice que si nuestra kurtosis es mayor a 0, nuestro gráfico va a ser una curva leptocúrtica. Si va a ser igual a 0, va a ser mesocúrtica, y si va a ser menor a 0, va a ser platicúrtica achatada. Y es eso lo que tenemos que identificar con estas medidas de forma, ¿sí? Ahora vamos a verlo con un ejemplo. Estos datos, el ejercicio nos dice que a partir de la siguiente información, calcular las medidas de forma, sesgo y kurtosis e interprete resultados. Estos datos son recopilación de un ejercicio que lo hemos realizado anteriormente. Para resolver este tipo de ejercicios, nosotros, acá arriba,
en nuestras fórmulas podemos ver que necesitamos saber la moda, necesitamos saber la mediana, necesitamos saber la desviación estándar y la media aritmética, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, todas estas medidas son medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bueno, la desviación estándar pertenece a nuestras medidas de dispersión, ¿cierto? Entonces, si nos piden las medidas de forma, automáticamente yo tengo que saber las medidas de tendencia central y cierta parte de nuestras medidas de dispersión. Por lo que, si no nos dan estos datos, básicamente yo los tengo que hallar, ¿cierto? Como ya hemos visto anteriormente. Pero aquí ya me estoy facilitando y bueno, ya como ya hemos sacado estos datos anteriormente, yo los estoy recopilando y los puse aquí. Sí, bueno. La solución. A ver, esto por ahora no necesitamos. Vamos a calcular el primer coeficiente de Pearson. Ya hemos visto la fórmula. Lo único que vamos a hacer, vamos a reemplazar datos. La media aritmética nos dice que es igual, según nuestra información que nos da, 65.06. 65.06 menos la moda que hemos hallado, que va a ser 83.5. 83.5 dividido entre nuestra desviación estándar, que va a ser 24.54. Acá está, realizando cálculos, nosotros vamos a tener menos 0.7514. Y ese va a ser nuestro resultado de nuestro primer coeficiente de Pearson. Para el segundo coeficiente de Pearson, nosotros igual, ¿no? Vamos a reemplazar datos. 3 por 65.06 menos la media o mediana, perdón, va a ser 70.5, ¿no? Aquí está, 70.5 y dividido entre 24.54, que es la desviación estándar. Realizando cálculos va a ser igual a menos 0.6650. Ahora, bueno, alguno de ustedes se preguntará por qué no estoy multiplicando por la frecuencia absoluta, ¿cierto? Porque estamos trabajando con datos agrupados. Pues tanto para el primer coeficiente de Pearson y para el segundo coeficiente de Pearson, nuestra fórmula es definida, ¿sí? Es decir, no va a cambiar, no vamos a aumentar nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Solo para el coeficiente de Fisher, que igual ya se los he puesto aquí adelante, como hemos visto, ¿no? Ah, ya, para el primer coeficiente de Fisher. Aquí necesitamos hacer una sumatoria, ¿no? Nos está diciendo la sumatoria de nuestra frecuencia absoluta para cada dato por la diferencia de cada dato de X menos la media aritmética, todo esto elevado al cubo dividido entre nuestro número de datos por la desviación estándar elevado al cubo. Necesito saber todo este valor. Entonces, yo aquí ya lo he realizado todo eso. Este primer dato, ¿cómo lo he sacado? Como ya hemos visto anteriormente en otras clases también, ¿no? Solo es la multiplicación. Voy a multiplicar 5 por X. Bueno, por la diferencia va a ser de X, en este caso 18, menos 60.06, que es nuestra media aritmética. Todo esto elevado al cubo. Y me va a salir menos 521.105.639. Todo este valor, ¿cierto? Y lo mismo vamos a realizar para cada dato. Realizando la sumatoria me va a salir menos 407.735, ay no, perdón, menos 407.000, sí, 735.078 sería. Ya, es lo que necesito porque me está diciendo la sumatoria, ¿no? Entonces estoy reemplazando este valor aquí, dividido entre 35, que es nuestro número de datos, por la desviación estándar elevado al cubo. Realizando cálculos vamos a tener menos 0,7883. Y es eso. Ya hemos hallado nuestro primer coeficiente de Pearson, el segundo y el coeficiente de Fisher también. Lo que queda es interpretar, saber cuál va a ser nuestra curva. Aquí están mis datos. Si nos fijamos, todos nuestros resultados tienen un signo negativo. Entonces,
por el mismo gráfico nosotros ya vamos a saber que nuestra curva va a ser negativa y va a ser, bueno, como estamos hablando del sesgo, nuestra curva va a presentar un sesgo hacia la izquierda, ¿no? Aquí está, el primer coeficiente de Pearson, el segundo y el coeficiente de Fisher van a ser menores a 0, por lo que nuestra curva de asimetría es negativa, ¿cierto? Y aquí también se los puse, ¿no? Tanto el primer, segundo coeficiente de Pearson y el coeficiente de Fisher presentan sesgo a la izquierda porque tienen signo negativo y son menores a 0. Esa es nuestra respuesta. Y solo es eso para el sesgo. Ahora la kurtosis. La kurtosis hemos ya visto que está representada por esta fórmula. Lo único que nos queda es reemplazar datos. Nosotros no contamos con este valor, por lo que yo aquí en esta tabla ya he hallado este valor que nos indica que, bueno, nosotros queríamos saber la sumatoria, ¿no? De nuestra frecuencia absoluta por cada dato de X menos la media aritmética, todo esto elevado a la cuarta. De igual forma que aquí, lo único que vamos a hacer va a ser multiplicar 5 por la diferencia de 18 menos 60.06, todo es elevado a la cuarta y me va a dar todo este valor. Lo mismo para cada dato y realizando la sumatoria respectiva vamos a tener todo este valor, ¿no? Que es lo que yo necesito para hallar la kurtosis. Y es esto. Ay, bueno, lo que está en el numerador, todo eso. Dividido entre 35 por 24.54 elevado a la cuarta, que es nuestra desviación estándar, menos 3. Todo este valor, o bueno, realizando cálculos, vamos a tener 0.1048. Y bien, nuestra interpretación. Hemos visto 3 gráficos para la kurtosis de igual forma, ¿no? Que están acá arriba. Aquí está. Que nos indica que si nuestro resultado va a ser mayor a 0, nuestra curva va a ser leptocúrtica. Y en nuestro caso es este, ¿no? Porque nos indica que nuestro resultado va a ser 0.10, que es positivo, y va a ser mayor a 0. Entonces, por eso yo lo puse este grafiquito aquí. Leptocúrtica 0.1048 va a ser mayor a 0, por lo que la forma de los datos está representada por una curva leptocúrtica. Y eso es todo, chicos. De esta forma ustedes tienen que interpretar sus resultados. Es decir, estas medidas, como ya les he mencionado, lo único que nos van a indicar es saber qué forma tiene la curva en base a nuestros resultados que nosotros vamos a hallar. Solo es eso, chicos. Es lo que tienen que hacer en su práctica también. Si tienen alguna consulta de este ejercicio, me lo dicen a mi WhatsApp. Si tienen dudas de la práctica, de igual forma. Y bueno, eso sería todo y nos estaríamos viendo el día de su examen, si es que es el martes. Aún no me comunico el día. Eso es todo, chicas. Gracias.